Estimados hermanos, les saludo en esta hermosa mañana con la paz de Cristo para llevarlos eh, eh, a través de la reflexión de la palabra de Dios a momentos en los que podamos confrontarlos con los principios bíblicos. Esta mañana he elaborado un mensaje, tiene que ver con una situación muy importante en nuestros tiempos. Está basada en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, y en general los 3 y 4 primeros capítulos de Zacarías, coordinados o concatenados o cotejados también con el libro de Esdras. Entonces quisiera, antes de predicar la palabra de Dios, por supuesto, que dejemos el tiempo para que nuestros hermanos nos dirijan en un tiempo de alabanza a Dios y adoración. Estemos atentos y participemos de esta hermosa experiencia con Dios. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios en esta hora porque nos permite reunirnos. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Quiero invitarles, hermanos, a que cantemos un himno ya bastante antiguo y dice así: en el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias a Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida, Jesús
tenemos esperanza, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, debemos pedirle al Señor que renueve nuestra fe, que renueve todo lo que somos. Que bendiga nuestras circunstancias, nuestras familias. Aquí estoy arrepentido, implorando tu perdón. No me dejes, te lo pido, solo escucha mi oración. Otra vez yo ruego al cielo que me des tu bendición. No me eches al olvido, miserable fuera yo. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Necesito tu presencia dentro de mi corazón. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Sacia mi alma y acaríciame, Señor. Enciende el fuego en mí. No es residuo en mi camino, no merezco perdón. Solo quiero estar contigo y sentir de tu calor. Otra vez yo ruego al cielo que me des tu bendición. No me eches al olvido, miserable fuera yo. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Necesito tu presencia dentro de mi corazón. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Sacia mi alma y acaríciame, Señor. Enciende el fuego en mí. Gloria a Dios. Que el Señor enciende ese fuego en nosotros, hermanos. Nuestra fe, nuestras circunstancias, que mejoren, que avancen y que pronto, hermano, podamos seguir en victoria como hasta ahora Dios nos ha ayudado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy bien, gracias a Dios porque tenemos siempre
hermanos dispuestos a servir al Señor en estas áreas de la iglesia, les pido que tomen su Biblia y me acompañen a leer en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia de la siguiente manera. Vamos desde el 1 al 2 para que lo veamos más contextualizado. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Oramos a Dios. Amado Dios, en esta hermosa mañana te agradezco por la vida de tus hijos, de la iglesia, de los hermanos de la segunda iglesia de Zapopan, sus liderazgos, Señor Jesús, los ministros, sus familias, así como también a todos los hermanos que están viéndonos en este momento de diferentes lugares. Háblanos con este mensaje que tú me has dado para tu iglesia en estos días, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de misericordia. Bien, hermanos, ya habiendo hecho toda la liturgia, vamos a enfocarnos en la reflexión. Esta reflexión se titula: Señor, ten misericordia, arrebátanos del incendio. Y este título pues está basado precisamente en el versículo número 2 de Zacarías 3, cuando dice el ángel, dice el Señor, mejor dicho: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿En qué incendio estaba Josué, el sumo sacerdote, que Dios tuvo que meter la mano por él? Una pregunta pues muy fuerte. ¿En qué clase de incendio? ¿Hasta qué grado estaba ya abrazado de las llamas Josué, que Dios le llama un tizón arrebatado del incendio? Ya una brasa, ya ardiendo prácticamente completamente. Bueno, pues esta reflexión está basada, como dije hace rato, en la experiencia que tuvieron los hijos de Israel después del cautiverio, cuando ellos regresan justamente de Babilonia, allá por el año 537-40, antes de nuestra era cristiana, cuando los reyes de aquellos imperios, Ciro, Darío, todos ellos, se ponen de acuerdo para atraer pues tanto al primer contingente, en este caso fue el contingente que trajo Zorobabel, junto con algunos 4,000 tantos hermanos de la nación hebrea, y después el siguiente contingente que trajo también con Nehemías, Esdras y Zacarías, vienen junto con Zorobabel y Josué, es un sacerdote. El primer contingente tenían la encomienda de parte de Dios de edificar el templo, el altar y el templo. Y Nehemías pues trajo la encomienda también del rey de edificar los muros de la ciudad para completar la obra de restauración de la nación. Entonces hay por supuesto muchas similitudes en el proceso que enfrentó la nación hebrea en este primer regreso del cautiverio. Uno de ellos, el que nos interesa hoy, es ver la importancia de no ser negligentes a la hora de poner en práctica los mandamientos del Señor. Voy a leer aquí también algo muy importante porque quiero enfocar esto. Nosotros como iglesia, tanto como los hebreos en el cautiverio, tuvimos mandato de Dios que nos dio libertad para vivir nuestra fe sin restricciones. Así como dice la Biblia en Esdras 1, del 1 al 4, que leeré a continuación, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y luego dice: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y hace la convocatoria: quien entre ustedes sea del pueblo de Dios, vaya con ellos, suban a Jerusalén y hagan esta encomienda que les estoy dando. Entonces, este mandato, hermanos, es un mandato especial que por supuesto había sido motivado por la intercesión del profeta Daniel. Daniel nunca regresó del cautiverio, pero él fue el instrumento precioso para abrir los cielos y que la gracia de Dios bajara a estos hombres crueles, reyes antiguos crueles, que no temían a Dios. Y no fue sino a través de la intercesión poderosa de hombres como Daniel que se manifiesta. Dice la Biblia en el libro de Daniel que Daniel estaba leyendo a Jeremías acerca de los tiempos, de las desolaciones, de los años, y que Dios le mostró que era el tiempo. Daniel intercede, Dios le habla a Ciro, y entonces Ciro dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, y da apertura para que en Jerusalén se edifique la casa de Dios y los judíos tengan libertad para llevar a cabo las prácticas de su fe. Ahora, las prácticas de la fe no eran simples prácticas enfocadas en un pueblo. Dios tenía planes muy amplios para este regreso a la libertad. Nosotros como cristianos también hemos tenido tiempos, años yo diría, de libertad. Cierto, se han ido conquistando terrenos poco a poco, pero por ejemplo en México tenemos apertura religiosa desde 1829 a través del doctor Mora, ministro juarista, previo a Juárez, mejor dicho, algunos años previos a Juárez, que era ya tipo radical, era liberales, a través del presidente Quintana Roo, y todos ellos trajeron a los primeros colportores, distribuidores de Biblias ingleses, que distribuyeron la Biblia para que en las escuelas de las comunidades alejadas se aprendiera a escribir y leer a través del método lancasteriano. Entonces la Biblia comenzó a distribuirse desde 1829 en México. A partir de ahí los gobiernos liberales comenzaron a dar autoridad y libertad, a tal grado que los templos que no se usaban de la religión católica se vendieron al mejor postor entre los evangélicos, y nació un movimiento que hasta hoy perdura en las raíces de nuestra Constitución: el laicismo, mejor dicho, la separación iglesia-estado, ¿verdad? Es más correcto, la separación iglesia-estado, en el que el Estado le da a la iglesia prioridad, y por otro lado el laicismo, en el que pues, el gobierno se encarga de hacer la educación y la iglesia no educa directamente, o no educaba directamente a la comunidad. Es decir, que todo esto se da, esta libertad se da desde que hace muchos años, y durante esos años, sobre todo a partir de, digamos, años después de la Revolución Mexicana, los años 30 y 40, comienza un mover con el pentecostalismo en México muy grande. Hasta nuestros días, hasta antes de la pandemia, podíamos haber hecho una labor espiritual excelente, pero aquí es donde está el gran problema, donde encontramos el tropiezo, hermano. Tengo que decirlo así, con todas las palabras, tengo que decirlo así, encontramos un gran tropiezo con esta libertad, tanto Israel como la iglesia. Bien, estas profecías de Zacarías, la de pues todo el libro por Zacarías está enmarcado en los 2 años primeros del regreso que ellos tuvieron. Al parecer Josué, que es Jesúa, en Esdras, se había, fíjese, volviendo a la idea que estoy manejando, se había conformado con atender el ministerio del altar solo para su pueblo, pero se ocupaba, hermanos, como dije también antes, el cumplimiento total de la palabra dada a Jeremías y a Daniel, para que siguiera Dios con sus planes proféticos para alcanzar a todas las naciones. Ojo con esto, Esdras 3, del 1 al 6, vamos a ver aquí a Josué, muy enfocado en lo espiritual, pero solamente en Israel. Vea, dice el versículo 1: cuando llegó el mes séptimo, y estando los judíos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, o sea Josué,
y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo el sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Note usted que en el versículo 6, la frase pero, entonces comienza a contrastar las ideas anteriores con esto. Es decir, se hizo el altar, tuvieron mucho celo hacer el rito judío de manera muy meticulosa, pero dice, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Tuvieron que pasar más de 2 años desde su regreso hasta que se registra este jalón de orejas de parte del profeta Zacarías a Josué, a Zorobabel, a todos ellos, para que comiencen a edificar el templo. Y no solamente Israel se quede enfocado en llevar a cabo los ritos de su religión en lo local, sino que también se cumpla la palabra de Dios y se ha extendido su reino a todas las naciones. Esto es importante porque aquí también la iglesia de Jesucristo, antes de esta pandemia, falló. Sí, hermanos, vamos a ver por qué hemos fallado y en el riesgo en que estamos. Estamos en el riesgo de convertirnos en un tizón. Y quiera Dios que no seamos simples tizones, sino que seamos tizones arrebatados del incendio. Diga conmigo, Señor, ten misericordia de mí, arrebátame del incendio. Muy bien, gloria al Señor. Pero mire, repito, Dios necesitaba que se cumpliera cabalmente la palabra dada por Jeremías y Daniel, y la que le mostró a Ciro de que se construyera no solo el altar sino el templo. Leemos esto en Zacarías capítulo 3, versos 8 y 9. Dice, esto está situado después de la reprimenda que le da el Señor a Josué, pero bien, esta parte dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, subraya la palabra sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, y se refiere al Señor Jesucristo. 9, y el 9 remata con la idea central del evangelio centrífugo, dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Es decir, Josué, Zorobabel, Esdras, todo este pueblo, ustedes tuvieron un problema. Yo tengo un plan mayor y ustedes no han cumplido con esto. Tienen 2 años y se han conformado con el rito en el templo, con la religión familiar, el club privado de religiosos. Es duro decirlo, pero así es. Así le pasó a Israel, hermanos, y así también le pasó a nuestra iglesia y al 90% de las iglesias apostólicas y al 90% de las iglesias evangélicas a nivel mundial. No dudo que haya iglesias cristianas apegadas bien a su propio propósito, a su fin, que sean iglesias discipuladoras, ganadoras de almas y no solamente entretenedoras de seguidores religiosos. No dudo que sí haya, pero tengo que decir que nosotros lo hemos hecho no del todo bien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mire, entonces hay que darle el plan de Dios completa cabalidad. No es que cumplamos la extensión del evangelio de Dios a través de las armas, de la política, de los amigas, de los, ¿cómo se dice?, de los amiguismos políticos, de los compadrazgos políticos, ni por el uso de armas, porque Zorobabel tenía esa idea. Zorobabel tenía miedo, al principio leímos que tenían miedo de los de alrededor cuando hicieron el altar, porque no tenían armas suficientes, porque los demás podían aniquilarlos, y ese temor los llevó a meterse a buscar a Dios. Pero ellos Zorobabel tenía la idea
de que es hora de establecer el reino. Porque así como lo mandó Ciro a establecerse como gobernador, él decía, pues bueno, tengo autoridad y por las armas voy a establecer yo aquí el reino. Tengo pocas armas, pero poco a poco voy a avanzar. Y dice el Señor, le reconviene, hermanos. En esos 1 del 8 al 11. Pero antes, voy a leer esto que estaba aquí para contextualizarlo. Mire, Zorobabel, que es Sebsasar, en Esdras 1 del 8 al 11, ahí se menciona a Sebsasar, Sesbazar, perdón, que es el mismo de Zorobabel según los críticos. No son entonces, hermanos, las armas de Zorobabel. Son, dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, este Sesbazar, que era Zorobabel, mencionado en Esdras, tenía una raíz genética, espiritual, muy puesta en Babilonia, porque el nombre de Zorobabel tiene dos significados. Uno, semilla de Babilonia, y el otro es el que es, que quiere decir el que es nacido en Babilonia o el que es expulsado de Babilonia. Zorobabel, como toda su generación, nació en Babilonia, y él traía una genética mezclada entre la gran oferta del poder militar de sus reyes Ciro. Él vivió observando la grandeza de Babilonia, observando los grandes logros de su rey, y cuando él lo manda de gobernador, pues tiene que imitar lo que ha recibido desde niño. Pero Dios le aclara: mira, espérate, Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y yo necesito que mi espíritu comience a fluir, pero no solo desde el altar, sino desde el templo. Y no solo desde el templo, sino desde la ciudad. Y no solo desde la ciudad, sino desde la nación completa. Y esto, hermanos, ya le compete entonces a Josué, que era el sumo sacerdote. Ahora, por eso es que Dios reconviene a Josué y le da instrucciones, y aparte le restaura. Volvemos a Zacarías 3, del 1 al 7. La cita que acabo de leer es el complemento. Leo entonces Zacarías 3, 1 al 7. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, oiga bien, estaba a su mano derecha para acusarle. Es decir, Satanás estaba a la mano derecha de Josué. Esto de a la mano derecha está implicando, es un símbolo que dice está en la parte más importante de la vida, o en el lugar donde es más vulnerable Josué, en un lugar de autoridad. La derecha o diestra es sinónimo de autoridad en la Biblia. Entonces Satanás estaba en la mano, a su mano derecha de Josué. Es decir, Satanás ocupaba el poder en la vida de Josué. Ojo con esto. Pero estaba con poder para acusarle, porque Satanás toma poder sobre nuestra vida para acusarnos y hacer que Dios nos deje ser juzgados por la acusación de él. Satanás, hermanos, a veces tiene razón. Recuerdo una ocasión recién bautizado, fui con mi pastor. Es una de las pocas veces que iba a consejo con él. Estaba recién bautizado y cometí una falta pequeña, no era grande, pero ni muy grave, pero como era mi conciencia recién bautizado, pues todo se me hacía pecado. Y ya fui y le dije a mi pastor, le digo, tengo días que Satanás viene, me perturba y me dice aquello y lo otro, y luego me dice una pregunta: ¿y tiene razón o no tiene razón? Y ya bajé yo en mi vista, ¿verdad? Dije: Señor, tiene razón, pastor. ¿Qué hiciste? Me dice. No, pues ya le confesé mi pecado. Oró por mí, se fue aquella acusación. Pero Satanás a veces tiene razón. Habemos cristianos que decimos: es que el diablo me trae, es que el diablo me acusa, es que el diablo no me deja orar, es que el diablo no me deja servir. Yo le pregunto: ¿tiene razón? Duele decirlo. ¿Tiene razón que el diablo le quita el sueño en la noche si lo perturbe? ¿Tiene razón el diablo de perturbar su hogar, su economía, su matrimonio?
¿Tiene razón el diablo de perturbar su salud? Ojo con esto, ¿eh? ¿Tiene razón o no tiene razón? Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios, siguen muy silencios. Bueno, Satanás sí tenía razón. Ya expliqué por qué. Porque Josué no había cumplido con su cometido de establecer un lugar donde fluyera el Espíritu de Dios y se cumpliera el plan del Señor. Le había dejado también por miedo a Zorobabel la autoridad. Le había dejado la autoridad espiritual a Zorobabel y Zorobabel dijo, pues con la espada, con el arco, dijo Dios, a ver, espérense chiquitos, Zorobabel, cálmate, y tú Josué ven para acá. Y los puso en paz a los dos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Mire, y luego dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Estaba Satanás acusando a Josué, pero el Señor toma el caso en sus manos, reprende a Satanás. Y dice Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice el Señor, ¿no es este Josué un tizón que acabo de arrebatar de la hoguera que tenías tú ya hecha? ¿No lo acabo de llamar? ¿No lo acabo de sacar con mi mano poderosa de ese infierno en que lo he estado quemando estos tiempos por su desobediencia? Josué está en mi mano, le dice. Yo lo saqué del fuego que tú levantaste por su desobediencia. Yo te reprendo, le dice. Y dice el versículo 3, ahí está Josué, ¿verdad? Muy parado en un rinconcito. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cuáles eran las vestiduras viles de Josué? Eran vestiduras que no correspondían a su ejercicio ministerial, porque el sumo sacerdote tenía que vestir siempre bien, limpio, apropiado, ordenado, a tiempo, de una forma especial, para poder ministrar apropiadamente. Y Josué, sus vestiduras ya no representaban ese instrumento de intercesión delante de Dios, entre el pueblo y Dios. Ya sus vestiduras no correspondían a su ministerio. Y entonces el 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quiten esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira Josué, que he quitado tu pecado. Es decir, te perdoné, Josué, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después de que lo vistió, fíjese, lo perdona, lo saca del incendio, los viste de ropas viles y le viste las ropas buenas de gala. Y luego le dice, versículo 5 dice, póngale una mitra limpia sobre su cabeza, que era el distintivo del sumo sacerdote. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Dice el 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Entonces, hermanos, esto es realmente importante, es impresionante cuando analizamos el contexto de Zacarías con Esdras, y vemos cómo el pueblo tardó más de 2 años en empezar a edificar el templo, aunque habían edificado el altar. Y vemos cómo a Dios le importaba que la religión judía se convirtiera en el instrumento de su gloria a las naciones. Entonces entendemos nosotros que no podemos vivir de manera descuidada, hermanos, nuestro llamado ministerial. Eso es importantísimo, porque Satanás ha tomado un lugar en muchos casos en la iglesia para mandar o para reclamarle a Dios juicio sobre la iglesia. Yo decía hace unas semanas en un sermón, ¿bajo qué estamos? ¿Bajo juicio o bajo prueba? Y decía, sin duda que los creyentes fieles están bajo prueba, y sin duda que los creyentes infieles o la gente que está sin conocer a Dios está bajo juicio. Entonces yo no puedo decir tal hermano, tal hermana, tal familia o cual están bajo juicio, pero usted sí lo debe saber. Usted debe estar ahorita analizándose cómo están sus vestiduras. Usted debe estar analizándose que desde que llegó a la iglesia, qué tan bien ha hecho la obra que Dios le encomendó de discipular a otros, de llamar a otros al reino de Dios.
usted debe de estar analizándose ya qué tan sucias, podridas tenemos nuestras ropas, qué tan negligentes hemos sido en no hacer la obra de Dios como debe de ser. Estamos analizándonos qué tanto nos hemos circunscrito a ese templismo, a esa religiosidad vacía que solamente suple necesidades emocionales y de catarsis para ir a recibir. Hemos sido consumidores de fe durante años y no productores de fe ni de milagros. Hemos atraído a gente como seguidores, no como discípulos. Piénselo en sí. Porque si usted está en ese plan, si usted está en ese punto, mejor dicho, usted está bajo el decreto de Satanás de juicio. Diga conmigo: Señor, ten misericordia, arrebátame del incendio. Aleluya. Y repito, no estoy diciendo que tal o cual persona, tal o cual familia esté bajo juicio de Dios. Estoy diciendo que cada uno se dé cuenta en dónde está parado. Si somos como Josué, vestidos de ropas viles, o somos como Josué, vestidos de ropas de gala y con la mitra puesta para ministrar la gloria de Dios. ¿Qué tipo de Josué es usted? ¿El de antes o el de ahora, el restaurado? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hace días me revelaba el Espíritu Santo de Dios. Me decía: clama por misericordia para tus ovejas. Y yo no entendía esto. Yo no entendía esto porque oramos de una forma, oramos de otra. Pero cuando me dice clama por misericordia por tus ovejas, me doy cuenta de que es por esto. De que muchas ovejas están bajo juicio de Dios por negligentes y desobedientes a la obra en que Dios nos ha mandado. Y no solamente entre nosotros, hermano. Me imagino que ha de haber iglesias enteras, pastores enteros. Yo mismo tengo que saber si soy Josué con vestiduras viles o soy Josué con vestiduras de gala. Yo tengo que saber si estoy bajo el fuego del incendio, del juicio que Dios permitió por el reclamo de Satanás, o no lo estoy. Yo debo ser consciente de ello, y usted también. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces después de que el Señor trata con Josué y aparta al diablo, perdona el pecado, lo viste, le dice: mira, en el 7 le dice, le amonesta, le dice: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Se refiere a los ángeles, se refiere a las personas espirituales que estaban ahí con Dios. Es decir, que un lugar especial de autoridad en la congregación para ejercer ministerios y dones, y un lugar especial en la estructura de la iglesia, y más allá de esto, un lugar también en el reino de los cielos, sentados con Cristo Jesús, nos esperan aquellos que nos arrepintamos y nos pongamos en las manos de Dios para que Él nos quite las vestiduras sucias, para que Él nos reprenda al diablo por nosotros y que Él nos vista de vestiduras de gala. Ese es, pero la clave está en que nos arrepintamos, hermanos, y andemos por sus caminos. Satanás, vuelvo un poquito a este punto, había levantado decretos contra Josué y exigía a Dios castigo. Estos decretos, ya lo he dicho, habían causado la ruina de su ministerio hasta dejarlo vestido de manera vil, ya sin poder servir realmente al Señor. Entonces, pues tengamos cuidado, porque nuestra iglesia, también yo y cualquiera, puede estar bajo este decreto de muerte, vestida de esta vestidura, hermanos. Bendito el nombre de Cristo Jesús, sin función ante el mundo. Ya dije yo las causas, pues la negligencia. Remarco esto: el habernos centrado en la práctica de una religión privada, exclusiva de los miembros de la iglesia. Nuestros encuentros que han funcionado a medias, hermano. De 20 encuentros que van al encuentro, se quedan 10. De esos 10 que se quedan, 5 son buenos cristianos y 5 son seguidores de Cristo. Es decir, que de un 100% de gente que va al encuentro, 5% más o menos son los que se quedan y son fieles a Dios. ¿No le da tristeza esto? Andamos batallando, haciendo la forma de que, a ver, ojalá y que los hermanos de MIT pudieran ayudarnos a consolidar con los reencuentros a esta gente que por mi negligencia yo no he consolidado. Personas que hemos llevado al encuentro y como si el encuentro fuera una varita mágica para a todo mundo curar y mandarlos ya al cielo. Y los hemos descuidado y ahora están en condiciones terribles. Porque no nos importó. O no teníamos fuerzas, o creímos mal las cosas, o se nos enseñó mal. No sé, pero ese es el gran problema.
Las células en muchos casos se han vuelto reuniones familiares. Solamente la familia se reúne o se reunía y nadie más. La paternidad espiritual ni se diga. La que se lanzó desde el mes de noviembre, diciembre de 2019. Ya nos encerramos y peor cosa se hizo esto ya con la paternidad espiritual. Es decir, hemos ignorado casi por completo el porqué de nuestro llamado, nuestra función como hijos de Dios, para enfocarnos en una religión templista. Y peor cosa, ¿verdad? Ahora que se llamó a la gente a que se reuniera al templo, muchos de los que decían, ay, cómo extraño la bendición de Dios, un mes entero abrimos el templo, nunca se paraban en el templo. Mejor iban oyentes de otras iglesias, de otras partes de otras religiones allá a buscar el rostro de Dios. Qué triste. Entonces, hermanos, yo les invito a que hagamos pues delante de Dios oración de arrepentimiento. Porque la Biblia dice que somos esto en primer libro de Pedro, primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, el verdadero sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el mismo llamado, pero más profundo espiritualmente hablando que Josué o Yeshua. Yeshua pues de la Biblia, Josué, no Jesucristo. Ese es otro tema. Tenemos el mismo llamado que Josué. Somos pueblo de Dios y nos rescató Dios de las tinieblas, no para hacer un club privado religioso, no para simplemente guardarnos de hacer lo malo y quedarnos ahí, no, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice Pedro, para recalcar nuestra indignidad, que fue hecha dignidad, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dicen, ustedes que no eran dignos, que estaban alejados, que estaban en la miseria, ustedes se les dio un llamado, vinieron al camino de Dios y no lo han cumplido. Por eso Satanás levantó decretos de muerte, de enfermedad, de ruina en contra de ustedes. Por eso el diablo, hermanos, tiene autoridad para mandarnos toda clase de espíritus de muerte, de ruina, de pleito, de chisme, de idolatría por el dinero, por el mismo cuerpo. Hay gente que idolatra su cuerpo. Por la destrucción de nuestros matrimonios, mandó espíritus a esto. Mandó espíritus a destruir a las familias, porque tiene autoridad, porque hemos sido negligentes. Está puesto de la mano derecha de la iglesia y dice, Dios, te reclamo este y esta familia, reclamo este y esta familia, demando juicio contra ellos, porque mira, han sido negligentes, están vestidos de ropas viles, los tengo cocinando en el mismo infierno, dámelos para acabarlos de quemar. Hermanos, pidamos a Dios misericordia, digámosle, Señor, arrebátame de este incendio, porque la ruina económica, la enfermedad, el problema matrimonial, la disensión entre la pareja y los hijos. Señor, los problemas aquí económicos están a la orden del día. Rescátame, Señor Jesús, de este incendio. Quiero ser un tizón arrebatado del incendio por tu gloria y para tu gloria y por tu gracia. Voy a concluir, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Recapitulando un poco, así digamos que pastores, líderes y hermanos en general de las iglesias hemos dejado pasar años. Yo tengo de cristiano 30 y tantos años, 35 años me parece, 36. He vivido bajo esta influencia religiosa todo este tiempo. Y siempre me he preguntado, ¿esto es todo lo que hay en la religión? ¿Es caminar tras un modelo de iglesia? Una iglesia grande. Ese es caminar tras un modelo de ciertos pastores bien vestidos, bien trajeados, que tienen lujos. Es caminar tras dinero. ¿Qué es esto de la religión? Yo me decía. Y es que, hermanos, el centro de la vida de la iglesia es ir a las naciones y hacer discípulos, no solamente seguidores caprichosos, niños espirituales que nunca crecen espiritualmente,
que siguen con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Nos cebamos muchos líderes en la falsa idea de las mega iglesias, como dije, y otros siguiendo imágenes de falsos apóstoles y falsos profetas, aunque no dudo que haya hombres de Dios, apóstoles y profetas genuinos, pero la mayor parte hemos caminado tras ellos siguiendo un patrón, un estilo de vida con el fin de tener dinero, autoridad y fama como ellos la tienen. Eso es una cuestión terrible, hermanos. Hemos descuidado nuestra función sacerdotal primaria, que es predicar el evangelio de Dios antes de tener un título, un nombramiento o una iglesia grande. Hemos usado más política y poder material, como Zorobabel lo quería hacer, antes que unción del Espíritu Santo para promover el reino de Dios. A veces le andamos mendigando al gobierno espacios, oportunidades para que podamos hacer la obra de Dios, pero no tenemos autoridad espiritual para orar en contra de la delincuencia, en contra de la maldad, en contra de tantas cosas. No podemos hacerlo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe usted cómo puede descubrir si usted es un niño en Cristo, un seguidor de Cristo y no un discípulo? Si usted analiza cómo se porta en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposa, lo va a descubrir. Ahí se va a encontrar usted si es un seguidor de Cristo o un discípulo de Cristo. Se va a encontrar si es un seguidor de Cristo caprichoso o un discípulo de Cristo que va madurando para su gloria. Gloria al nombre del Señor. Pidamos perdón, hermanos. Pidamos que Él nos quite de encima a Satanás, que reprenda a Satanás, que le quite los derechos que tiene sobre nosotros y nuestras familias. Pidámosle restauración, vestiduras nuevas, acordes a nuestro llamado, y propongámonos de corazón servir a Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir entonces misericordia, hermanos, en este momento. Quizás Dios, quizá esta plaga sea la respuesta de Dios a los reclamos del diablo que tiene en nuestra contra. Y por supuesto aclarando que no todo esto es juicio para todos los cristianos. Hay cristianos que no están bajo este juicio, están bajo una prueba por descuido, por lo que ustedes quieran, pero quizás usted sí esté por un decreto de Satanás. Si usted está creyendo que esto está pasando, es tiempo de arrepentirnos y de volvernos al Señor. Repito el texto con que inicié la predicación. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios te escogió, hermano, y Él tiene amor para ti, para mí, y Él quiere sacarnos de este incendio en el que nos hemos metido solos por nuestra negligencia. ¿Quieres orar conmigo y pedir a Dios que te saque de este incendio? Vamos a orar. Padre, en esta hora, en tu presencia, Señor, levanto mis manos para rogarte perdón por mí mismo, por mi familia y por mis hermanos en general, porque me he identificado con este tizón que arde en el fuego de los juicios que Dios ha permitido por los decretos que Satanás ha levantado por nuestra negligencia y pecado. Hemos fallado en extender el reino de Dios. Hemos construido sueños falsos de falsa prosperidad, de ministerios falsos. Hemos caído en el materialismo, en el amiguismo, en el compadrazgo político. Hemos caído en usar para la iglesia vestiduras viles de política, vestiduras viles de favores con el mundo. Hemos vestido a la iglesia, Señor Jesús, de miseria, con matrimonios divorciados, con matrimonios dejados, hijos en la rebeldía, en las drogas, en el pecado. Hemos vestido a la iglesia de vestiduras viles porque hemos sido negligentes. Manda, Señor Jesús, a tu ángel. Extiende tu mano, Señor. Sácanos del incendio, Padre Celestial. Restáuranos, perdónanos. Límpianos por tu preciosa sangre, Señor. Yo te confieso que he sido negligente en el servicio de tu reino. Yo te confieso, Señor, que no he hecho para lo cual tú me llamaste como sumo sacerdote, como real sacerdocio, nación santa. Yo sé que tú le hablaste a Josué para reprenderlo por esto y a Zorobabel también. Y lo haces conmigo ahora y a mis líderes y a mi iglesia. Ten compasión de nosotros, Señor. Aparta todo juicio, por favor, que esté en mi vida
Señor Jesús, porque yo quiero mejor que tú me pruebes a estar bajo un juicio que no es necesario. Perdóname, Señor Jesús. De aquí en adelante voy a hablar tu palabra. De aquí en adelante voy a extender tu evangelio. De aquí en adelante, Señor, en lugar de pensar en mí mismo, voy a pensar en los demás que están sufriendo sin ti, en el mundo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hazme, Señor Jesús, digno. Concédeme, Señor, esa dignidad. Vísteme, revísteme para que pueda ser otra vez un hijo tuyo digno. Gracias, Rey maravilloso. Gracias, Jesús. Amados hermanos, a continuación daré rápidamente los anuncios. Vamos a estar vigilando lo que el gobierno del estado ha llamado el botón de alerta, que ha estado promoviendo. Es un botón que, llegado al 50% de ocupación hospitalaria, se activará, y a un cierto número de casos también semanales. Están los casos de COVID subiendo en el estado. Entonces es posible que si seguimos así con esa negligencia, aparte de otra negligencia, ¿verdad? Nos pongan en botón rojo, y esto implica cierre total de todo, aún de transporte público. Encerrados 14 días sin salir. Es posible que incluso envíen autoridades para que no salgamos. Y esto va a ser un problema más serio. Así que vamos a esperar esta semana todavía. Ya el jueves o viernes les voy a indicar si tenemos el culto o lo ponemos otra semana en descanso. Estamos ahorita en receso. Así que, hermanos, entendemos esto. Por favor, no hagamos que esto ocurra. Por favor, use cubrebocas cuando salga a la calle. Y el cubrebocas se usa hasta la nariz. Yo aquí mandé un cubrebocas que me prestaran para cómo se usa hasta acá, hasta la nariz el cubrebocas. Por favor, pásenme un cubrebocas, hijo. Mire, el cubrebocas, hermano, se utiliza hasta acá, hasta la nariz. Así, si trae lentes y se le ponen con vapor, póngaselo arriba, abajo de los lentes, hasta arriba. No se utiliza aquí, ni aquí, ni tampoco es para traerlo aquí, haciéndole así como si fuera una matraca. No, es para esto, para cubrirnos. Cuando hablemos con alguien, hay 1.5% de probabilidades de que alguien me contagie, que tenga COVID, pero que esté conmigo a la distancia apropiada y con su cubrebocas. No me contagie. Pero si estoy sin cubrebocas y él también, o él sin cubrebocas y yo con cubrebocas, me voy a contagiar. Ya hay mucha gente contagiada. Tenemos a nuestro secretario general, el hermano Pedro Marcos, contagiado de COVID, y a muchos otros pastores que ya se fueron, y gente de nuestra iglesia también tenía problemas. Use cubrebocas, no salga a la calle sin él, y si sale, vaya lo más necesario. Si va a trabajar, que no puedo negar que tenemos que trabajar, llévese su gelecito, su jabón, su cubrebocas, esos baratitos, a un día nada más. 5 pesos lo compra y llega a la casa y lo tira, se cambia de ropa, se baña, se lava las manos 3-4 veces al día, y es seguro que no se va a infectar, ni va a llevar a su familia infección. Así que les encargamos, hermanos, en el nombre de Cristo esto. Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar para despedirnos en este momento. Estaremos al tanto con las noticias. Estamos al pendiente de nuestro hermano Calderón. Estaremos orando todavía por él. Amado Dios, en esta hora te doy gracias. Padre Santo, en este momento oramos por los enfermos, Señor, también, y despedimos esta actividad. En este momento, Señor, levanto mi mano como pastor y voy contra todo espíritu de enfermedad, de cualquier síntoma que sea COVID, sea resfrío, sea neumonía típica, sea problema diarreico, cualquier enfermedad en este momento, mando en el nombre de Jesucristo que mora en mí, que se vaya fuera de los cuerpos de mis hermanos. En el nombre de Jesús declaramos sano a nuestro hermano Francisco Calderón, completamente sano y restaurado, y también nuestra hermana Lupita, y a quienes estén padeciendo esta azote en la iglesia. En el nombre de Jesús también declaramos trabajos, Señor, disponibles, y ingreso económico para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Estamos despedidos. Dios los llene de su gracia.